Buenos días. En el vídeo de hoy vamos a continuar con la formulación inorgánica. Hoy vamos a ver cómo se formulan los óxidos, tanto los metálicos como los no metálicos. Los óxidos son combinaciones binarias, es decir, solamente hay dos elementos de oxígeno con otro elemento, que puede ser un metal o un no metal. Si habéis visto el vídeo anterior que os he puesto en la plataforma, ya sabréis que el oxígeno actúa con la valencia -2. Entonces, voy a decir que el oxígeno va con la valencia -2. Y el otro elemento con el que se va a combinar va a actuar con una valencia positiva, porque uno tiene que tener una valencia positiva y el otro negativa. No pueden tener los dos elementos la valencia del mismo signo. Antes de empezar con la formulación y la nomenclatura de los óxidos metálicos y no metálicos que tenemos aquí a continuación, voy a recordar cómo se obtiene la fórmula de un compuesto. Entonces vamos a hacer reaccionar, digamos, este oxígeno, lo voy a hacer con un metal. Voy a poner un ejemplo, que voy a coger el primero que tenemos aquí, que es el hierro, y el hierro tiene dos valencias. Y voy a hacer el ejemplo con las dos. Entonces, en el primer caso vamos a utilizar el hierro 2. Entonces, tendríamos hierro 2, que lo podéis encontrar como 2 positivo o +2. Veis que aquí tengo primero el signo y luego el número, o primero el número y luego el signo. Las dos formas son iguales. Este hierro +2 lo vamos a combinar con el oxígeno. Primero se colocaría el hierro. Voy a poner aquí el oxígeno para que veamos que es con el que se combina. Y entonces, la fórmula va a ser la formada por los símbolos de los dos elementos. Y entonces este 2 del oxígeno sin el signo viene como subíndice del hierro. Es decir, se intercambian las valencias sin signos. Y este 2 del hierro viene como subíndice del oxígeno. Y en este caso hemos obtenido una fórmula en la que los subíndices se pueden simplificar. Esto es lo mismo que ocurría con las fracciones, que cuando se podía simplificar, se simplificaba. Aquí lo que nos encontraremos es que a veces los números se pueden dividir entre 2. Y este es el caso. 2 entre 2 da 1 y este 2 entre 2 también da 1. Con lo cual tendríamos de fórmula FeO, y aquí deberíamos poner un 1 y un 1, pero cuando el subíndice es un 1 se omite y se quedaría así. Así es que cuando veamos una fórmula que tiene un elemento químico y abajo no tiene nada, tenemos que saber que el subíndice es 1 y que hay un átomo de ese elemento. Pero el hierro no solamente tiene una valencia, tiene otra más, que es la valencia 3. Tenemos el hierro +3. O 3 más, que es lo mismo. Y lo vamos a combinar con el oxígeno, con su valencia -2. En este caso, y al igual que antes, el 2 va a pasar a ser el subíndice del hierro y tendremos hierro 2 y el 3 va a ser el subíndice del oxígeno. Y esto se va a quedar así. Y como en este caso no se puede simplificar, pues lo dejamos de esta manera, ya que no puedo dividir el 3 entre 2 y no me va a dar un número entero. Bueno, como iba diciendo, si habéis visto también el vídeo anterior, también habréis visto cuáles son las dos nomenclaturas que vamos a utilizar. Por un lado, la de prefijos o sistemática y por otro, la de números romanos o de stock. Los primeros compuestos que aparecen en este ejercicio, las primeras fórmulas, son las que ya habéis trabajado viendo el otro vídeo. Pero en este caso vamos a hacer la nomenclatura que no se ha realizado en dicho vídeo. Entonces, para los primeros 5 compuestos vamos a hacer la nomenclatura de números romanos, que también se le llama de stock. En ella, si os acordáis, se ponía las palabras óxido de y a continuación el elemento del que se tratara, que no fuera oxígeno. Entonces diríamos óxido, no olvidéis la tilde, que es una palabra esdrújula, de, y ahora vemos que es hierro.
Y cuando el elemento tenga más de una valencia, hay que especificar, entre paréntesis y con números romanos, con qué valencia está jugando, digamos, con qué valencia está actuando. En este caso, como no ha habido ninguna simplificación, vemos que el 3 que lleva el oxígeno es la valencia que traía el hierro. Entonces será óxido de hierro 3 y pondremos el 3 entre paréntesis y en números romanos. Vamos ahora con el dióxido de plomo. En este caso también diremos que se trata de óxido de plomo y lo que tenemos que ver es la valencia con la que está jugando el plomo en este compuesto. Entonces, el 2 debería ser, si yo deshago el intercambio de valencias, ese 2 debería ser, en principio, en positivo, la valencia del plomo. Y el 1 que hay aquí abajo, porque no se pone, porque se omite, pero aquí habría un 1, debería ser negativo la valencia del oxígeno. ¿Pero qué ocurre? Que el oxígeno no tiene valencia -1, tiene valencia -2. Esto es porque aquí se ha simplificado, se ha dividido entre 2. Entonces, para deshacer esa simplificación y volver a tener la valencia -2, multiplicamos por 2, ambas. En este caso lo hago para que lo veáis. Entonces, esto sería multiplicar por 2. ¿Qué ocurre? Que este -1, si lo multiplico por 2, se obtiene -2, que es la valencia con la que juega el oxígeno. Y este plomo, si lo multiplico por 2, es decir, si antes he dividido entre 2 para simplificar, ahora multiplico por 2 para hallar las valencias iniciales. Tendremos plomo 2 pasa a ser plomo 4. Esto quizá puede ser un poquito la parte más complicada de la formulación, pero se aprende practicando. Vamos ahora con el monóxido de azufre. Esto va a ser el óxido de azufre. Y aquí también la cuestión más difícil, digamos, es saber con qué valencia ha jugado el azufre aquí. Porque el azufre sabemos que tiene 3 valencias positivas, la 2, la 4 y la 6. Bueno, cuando tengamos un poquito más de práctica nos daremos cuenta que es la 2 que se ha simplificado con la valencia 2 del oxígeno. Pero así, a priori y en principio, pues no lo vamos a ver claramente. Entonces vamos a buscarla. Voy a poner aquí el azufre y el oxígeno. Y este 1 del oxígeno vendría acá, más 1. Y este 1 del azufre vendría aquí. Y lo mismo, vuelvo a tener la situación de que me sale el oxígeno -1 y el oxígeno es -2. Esto quiere decir que la valencia se ha simplificado previamente, dividida entre 2. Pues ahora multiplicamos por 2 para obtenerla. Entonces, a multiplicar por 2, este pasa a -2, que es la suya, y este pasa a +2. Luego aquí tendríamos óxido de azufre 2. Vamos ahora con el siguiente, el óxido de nitrógeno. Aquí vemos que la valencia del nitrógeno es el 2 del oxígeno, luego no hay ninguna simplificación, y la valencia del oxígeno es el 3 del nitrógeno, por lo que ese nitrógeno, que tiene muchísimas valencias, el nitrógeno, está actuando en este compuesto con la valencia 3. Vamos ahora con el óxido de plata. Ya sabéis que en esta nomenclatura no hay que utilizar prefijos, no hay que mezclar las dos nomenclaturas, que suele ser un error común. Óxido de plata. La plata solo tiene una valencia, que aquí podemos ver que es el número que lleva el oxígeno, que al no haber nada sería un 1, mientras que la plata lleva el 2, que sería el -2 del oxígeno. Entonces, como la plata solo tiene la valencia 1, no hay que especificarla porque no hay duda, solo existe este óxido de plata. Luego se quedaría así, no se especifica el 1. Vamos ahora a hacer la nomenclatura de prefijos, que seguro que os parece más sencilla, es mucho más intuitiva. Bien, aquí tenemos
yodo y oxígeno. Este ejemplo lo veremos después en otro ejercicio. Se trata de un haluro de oxígeno, porque cuando el oxígeno reacciona con los halógenos, son los halógenos los que van a llevar la valencia negativa y el oxígeno va a llevar la valencia positiva. Son los únicos elementos que consiguen que el oxígeno tenga valencia más 2. Los únicos, porque el oxígeno siempre es menos 2 con todos menos con los halógenos, que son flúor, cloro, bromo y yodo. Entonces, este caso en concreto, que lo veremos en el siguiente ejercicio, sería diyoduro de pentaoxígeno. ¿Por qué el oxígeno no se nombra óxido? Porque el oxígeno solamente se nombra óxido cuando es él el que lleva la valencia negativa. En el caso de que sea positivo, que solamente va a ocurrir con los halógenos, el negativo va a ser el otro, por eso el otro tiene la terminación uro, y el oxígeno ya no se llama óxido, sino que se queda con el nombre de oxígeno. Y como veis, he puesto aquí los prefijos correspondientes a cada elemento. Pero este tipo de compuestos de oxígeno con halógenos lo veremos en el siguiente ejercicio. Vamos con el ejemplo del óxido de azufre. Bien, esto es sencillo porque aquí a priori yo no tengo por qué saber cuál es la valencia del azufre para poder nombrarlo. Solamente me fijo en los subíndices y nada más. Entonces, como hay 3 oxígenos, diré trióxido de, y aquí cuando el otro elemento que no es oxígeno lleva un subíndice 1, no se dice monoazufre, sino simplemente azufre. Digamos que en la segunda palabra que ponemos, el prefijo mono se omite. Continuamos con el óxido de sodio. Solamente tengo un átomo de oxígeno, luego será monóxido. Ya visteis en el vídeo anterior que el prefijo mono es cuando hay un átomo, el prefijo di cuando hay 2, el prefijo tri cuando hay 3 y así sucesivamente. Bueno, volviendo a la fórmula, tendríamos monóxido de di, porque hay 2, disodio. En el siguiente ejemplo, que tenemos mercurio, los dos subíndices son 1, luego tendríamos monóxido de monomercurio. No, pondremos solamente mercurio. Esta nomenclatura es más sencilla, sin embargo, no me da información inmediata y que yo pueda ver rápidamente sobre la valencia del otro elemento distinto del oxígeno. Continuamos con el siguiente óxido de hierro. También, al igual que en el caso anterior, los dos subíndices son 1, luego tendremos monóxido de monohierro, no, de hierro. Este es el primer ejemplo en el que ya tenemos que hacer las dos nomenclaturas porque no está la mitad hecho del vídeo anterior y vamos a ello. En este caso, fijaos que es justo el ejemplo que hemos hecho allá arriba, que viene simplificado. Luego, vamos a aprovechar que hemos hecho esto antes para saber que la valencia con la que actúa el hierro es 2. Lo normal es que veamos en los óxidos que se han simplificado las dos valencias, el 2 del oxígeno no lo vemos y es 1 y 1, es que el otro elemento su valencia va a ser 2 y entonces se simplifica con el 2 del oxígeno y quedan 1 y 1 que no se ponen. Así que lo normal en los óxidos es que cuando yo me encuentre que no hay ningún subíndice, que los dos son 1, es porque el otro elemento tiene la misma valencia que el oxígeno, es decir, 2. Entonces este es óxido de hierro 2. A continuación tendríamos el óxido de aluminio. Si lo hacemos con la nomenclatura de prefijos será trióxido de, porque hay 3 oxígenos,
aluminio. Por otro lado, diríamos que esto es óxido de aluminio. Y como el aluminio solo tiene una valencia, que la estamos viendo aquí en el subíndice del oxígeno, que es 3, pero solamente tiene una valencia con la que jugar, no hace falta especificarla, porque el aluminio siempre va a actuar con la valencia 3 porque no tiene ninguna más. Vamos con el siguiente compuesto. Esta V que vemos aquí es del elemento vanadio. Tenemos 5 átomos de oxígeno, luego va a ser pentaóxido de, hay 2 átomos de vanadio, divanadio. Y el vanadio aquí está actuando con la valencia 5. Luego este es el óxido de vanadio 5. El vanadio tiene más de una valencia también. ¿Por qué he puesto este compuesto en concreto, aunque nosotros el vanadio no lo hemos estudiado? Porque este compuesto, el pentaóxido de divanadio, es muy importante porque es un catalizador utilizado en la producción de ácido sulfúrico, que es el ácido más producido en el mundo entero. Es un compuesto químico muy utilizado, tiene muchísimas aplicaciones y es uno de los compuestos químicos más importantes a nivel industrial. El siguiente compuesto lleva arsénico y también tenemos 5 átomos de oxígeno, por lo que tendremos que es otro pentaóxido de diarsénico. El arsénico tiene valencia 3 y valencia 5. Aquí podemos ver que está actuando con la valencia 5 y que el arsénico lleva la valencia 2 del oxígeno. Luego este será óxido de arsénico 5. Siguiendo con la familia del nitrógeno, con el grupo 13, tenemos ahora el fósforo, que vemos que también está actuando aquí con la valencia 5. El fósforo también tiene, al igual que el arsénico, la valencia 3 y la valencia 5. Aquí tendremos también el pentaóxido de difósforo. O bien el óxido de fósforo 5. Como tiene 2 valencias, hay que especificar con cuál de ellas está jugando. Bien, aquí tenemos NO, es decir, oxígeno y nitrógeno. Los subíndices son los dos, 1. Ya sabemos que la valencia del oxígeno es 2. Luego es seguro que el nitrógeno está actuando también con valencia 2. Vamos a hacer primero la nomenclatura de prefijo sistemática y luego hallamos la valencia para la otra nomenclatura. Entonces, como solamente en la fórmula aparece un átomo de oxígeno, diremos monóxido de nitrógeno, porque no vamos a decir mononitrógeno. Y ahora diremos óxido de nitrógeno y vamos a ver con qué valencia actúa. Esto, si colocamos los subíndices para facilitarnos un poquito la tarea, tendríamos que es nitrógeno más 1 y oxígeno menos 1. Pero ya sabemos que el oxígeno juega con la menos 2. Luego hay que multiplicar por 2 para obtener el menos 2 del oxígeno. Y si se lo hacemos a un elemento, se lo hacemos también al otro. Luego tendremos nitrógeno más 2. Bien, entonces, óxido de nitrógeno 2, en números romanos y entre paréntesis. Bien, vamos a continuar ahora formulando y nombrando. Es decir, ahora me dan una de las nomenclaturas y tengo que hallar la fórmula y la otra nomenclatura. En este caso vamos a empezar poniendo la fórmula porque es más sencilla a partir de los prefijos de la nomenclatura sistemática. Me dice monóxido de dicobre. Luego vamos a poner primero el cobre, Q, ya sabéis que no es Co, eso es cobalto, el cobre es Q, y después el oxígeno. Y ahora ponemos los subíndices. Monóxido 1, luego ahí no pongo nada. Dicobre 2. Luego aquí
pondría el 2 del cobre. Y en la otra nomenclatura sería óxido de cobre. Y vamos a ver con qué valencia está jugando el cobre ahí. Entonces vemos que el cobre tiene la valencia 2 del oxígeno, luego no está simplificada. Por lo tanto, este 1 del oxígeno será la valencia del cobre. El cobre tiene dos valencias, la 1 y la 2, y aquí está jugando con la valencia 1. Vamos con el siguiente, trióxido de dicromo. Bien, el cromo va primero, Cr, y luego el oxígeno. Como me dice trióxido, luego el oxígeno lleva 3, y dicromo, luego el cromo lleva 2. La nomenclatura de stock será óxido de cromo y vamos a indicar la valencia del cromo, que vemos que es la que lleva el oxígeno, este 3, porque el cromo lleva el 2 del oxígeno. Luego aquí no hay ninguna simplificación ni nada. Luego esto es óxido de cromo 3. El cromo también es un elemento que tiene muchas valencias. Monóxido de magnesio. Bien, ponemos primero el magnesio, Mg, y luego el oxígeno. Y como me dice monóxido, el oxígeno es solamente un átomo, luego el subíndice 1 no lo ponemos. Y el magnesio, como no me dice nada, no me dice ni di, ni tri, ni nada, es que también es 1. Recordad que el mono de aquí se omite, es decir, cuando no haya ningún prefijo aquí, es 1. Luego 1 y 1. Ya estaría la fórmula puesta. Ahora, esto es óxido de magnesio, y el magnesio solo tiene la valencia 2, por lo que no hay que especificarla. Ya sabéis que todos los elementos del grupo 1 pues tienen una única valencia, que es la 1. Todos los elementos del grupo 2 tienen una única valencia, que es la 2. Y luego ya hay alguno más que tenga una valencia sola, pero por lo menos con estos dos grupos esto se cumple muy bien. Entonces no hay que especificarla. Vamos con el siguiente compuesto, trióxido de dioro. Bien, pues ponemos el oro, que es Au, y el oxígeno. Como me dice trióxido, pues tenemos aquí un 3 y dioro, aquí tendremos un 2. En la otra nomenclatura vemos que esto es óxido de oro. El oro tiene dos valencias, la 1 y la 3. Luego aquí hay que especificar con cuál está jugando. En este caso vemos que es la 3, que es el subíndice que tiene el oxígeno. Y vemos que el oro tiene el 2, que era la valencia del oxígeno. Luego diremos que es óxido de oro 3. Dióxido de silicio. Bien, pues vamos a escribir el silicio, que es Si, y el oxígeno. Dióxido, luego aquí tenemos dos oxígenos. Y silicio, como no viene nada, pues no ponemos nada, es decir, un 1. Y esto será óxido de silicio, que no silicio, silicio, y hay que ver con qué valencia está jugando el silicio. El silicio tiene la valencia 2 y la valencia 4. Entonces, si yo deshago el intercambio de valencias, tendremos silicio más 2 y oxígeno menos 1, porque sería el 1 del silicio vuelve al oxígeno en negativo. Y vamos otra vez a deshacer la simplificación, porque nos sale lo mismo que en casos anteriores. Para hallar el menos 2 del oxígeno, pues hay que multiplicar por 2 ese menos 1 y este más 2. Ese menos 1 y este más 2. Con lo cual, ya directamente voy a hacer solo la del silicio, tendremos que es más 4. Entonces tendremos que es óxido de silicio 4. Dióxido de carbono. Bien, pues ahora tenemos carbono, tenemos oxígeno. En el oxígeno pondremos un 2 porque es dióxido y en el carbono no ponemos nada porque no me dice otro subíndice distinto de 1. Ahora ya tenemos la fórmula hecha y vamos a poner la otra nomenclatura, óxido de carbono, y aquí ocurre lo mismo que en el caso anterior, el carbono tiene la valencia 2 y la valencia 4. Entonces, si deshacemos el cambio, tendremos que el carbono va con 2
y el oxígeno con -1. ¿Veis? Porque el 1 del carbono iría para el oxígeno y el 2 del oxígeno iría para el carbono. Y vuelve a ocurrir lo mismo, como el oxígeno su valencia no es -1, sino que debería ser -2, esto es porque se ha simplificado. Luego, para hallar la valencia real, multiplicaremos por 2. Y como solo necesito la del carbono, solo multiplico la del carbono, que va a ser más 2 por 2, 4. Luego esto es óxido de carbono 4. Es el mismo caso que en el apartado anterior. Monóxido de carbono. Bien, el monóxido de carbono, tenemos carbono y tenemos oxígeno. Y no ponemos nada más, porque la valencia del oxígeno es 1 y la del carbono también. Y aquí el carbono está jugando con la otra valencia, que es la 2. Porque lo mismo, al deshacer este intercambio tendremos carbono más 1 y oxígeno menos 1. Si cogemos los subíndices 1 y los volvemos a intercambiar, como estaban antes de obtener la fórmula. Y para obtener aquí -2, tendré que multiplicar por 2 y aquí +1 por 2 me daría +2. Luego esto es óxido de carbono 2. Como he dicho antes, cuando todos los subíndices son 1, cuando los subíndices parecen irse, ¿vale? Eso quiere decir, normalmente, que el otro elemento tiene también valencia 2. Vamos ahora con el óxido de zinc. A partir de este apartado me dan la nomenclatura de stock y yo tengo que hallar la fórmula y la nomenclatura de prefijos. Bien, si nos fijamos, dice óxido de zinc y no me dice con qué valencia está jugando. Eso quiere decir que el zinc solo tiene una. Si lo miramos en la tabla de valencia, veremos que el zinc solo tiene la valencia 2 y no tiene ninguna otra más con la que jugar. Entonces, yo me vengo aquí aparte y voy a obtener primero la fórmula. Y a partir de la fórmula obtendré la nomenclatura de prefijos. Entonces, si tengo zinc más 2 y oxígeno menos 2, al intercambiarlos, ¿qué tendré? Zinc 2 y O2. Y esto, como vemos, se puede simplificar. En ambos casos se puede dividir entre 2. Entonces aquí veremos que nos sale ZnO. Y al formularlo con la nomenclatura de prefijos, tendremos que es monóxido, porque solo hay un oxígeno en la fórmula final, de zinc. Entonces tendremos monóxido de zinc. En el siguiente apartado me dice que tenemos óxido de cobre 2. Bien, pues yo sigo aquí aprovechando el hueco que tengo. Esto convendría tener más espacio, pero bueno, creo que es suficiente. Y me dice que el cobre juega con la valencia 2. Bien, pues entonces voy a hacerlo aquí abajo y diremos que cobre más 2 con el oxígeno menos 2. Entonces, si intercambiamos las valencias, volveremos a tener lo mismo. Cobre 2 O2, que si simplificamos, dividiendo entre 2, volveremos a tener QO. Y esto vuelve a ser monóxido, porque solamente tengo un oxígeno, de cobre. Óxido de berilio. Como en esta nomenclatura no me está indicando la valencia del berilio, eso quiere decir que solo tiene una valencia, una nada más. Por eso no se especifica. El berilio es el primer elemento del grupo 2, por lo que su valencia va a ser 2, por pertenecer a ese grupo. Entonces vamos a hallar la fórmula. Tendríamos berilio más 2, oxígeno menos 2, y si veis, nos vuelve a salir el mismo tipo de fórmula que en los casos anteriores. Al intercambiarlas, tendremos B2O2, que al dividir los dos subíndices entre 2, obtendremos 1 en los dos casos, que no se ponen. Y esto será monóxido de berilio. Vamos con el óxido de níquel 2.
si os fijáis, tendremos que va a ser el mismo tipo de fórmula que en el óxido de cobre 2. De hecho, va a coincidir con todas las fórmulas que estamos haciendo hasta ahora. Vamos a hallarla. El níquel juega con la valencia 2, valencia positiva, y el oxígeno con la menos 2. Al intercambiar obtendremos Ni2O2, que al simplificar volveremos a tener NiO. Y vuelve a ser esto monóxido de níquel. Como veis, no estamos poniendo el mono en ninguno de los otros elementos. Monóxido de níquel. Vamos ahora con óxido de calcio. El calcio ocurre exactamente lo mismo que en el berilio y en el zinc. De hecho, el calcio pertenece al mismo grupo que el berilio. No me especifica la valencia, lo cual quiere decir que solo juega con una valencia. Y el calcio, al estar en el grupo 2, su valencia es más 2. Y vuelve a ocurrir lo mismo que en casos anteriores, va a salir el mismo tipo de fórmula. Al simplificar la fórmula en la que ya hemos obtenido los subíndices, me va a quedar otra vez todo con subíndices 1. Luego su otra nomenclatura será monóxido de calcio. Y vamos ahora con los dos últimos ejemplos de este ejercicio. Óxido de azufre 4. Bien, a partir de esta nomenclatura, lo ideal es siempre obtener primero la fórmula y ya a través de la fórmula hallar la otra nomenclatura simplemente poniendo los prefijos. Como me dice la valencia con la que juega, pues directamente vamos al paso de obtener la fórmula. Intercambiamos y tendríamos el 2 viene aquí, oxígeno, y el 6 viene aquí. En este caso, como los dos son pares, al igual que en todos los anteriores, podemos dividir entre 2. Y al dividir entre 2 obtendremos azufre 1, porque 2 entre 2 es 1 y no lo ponemos, y oxígeno 6 entre 2 a 3. Y este sí lo tenemos que poner. Y esta sería la fórmula que obtenemos. La nomenclatura de prefijos será trióxido de azufre. Y aquí, como el subíndice del azufre es un 1, no ponemos aquí el mono. Vamos con el último apartado. Nitrógeno 5, óxido de nitrógeno 5. El nitrógeno está actuando con la valencia más 5 y el oxígeno con la menos 2. Si efectuamos el intercambio, el 2 viene aquí y el oxígeno se lleva el 5. Como este 5 es impar, no se puede simplificar, no se puede dividir entre 2. Entonces se quedaría así. Esta sería la fórmula final, N2O5, y si hacemos su nomenclatura de prefijos será pentaóxido de dinitrógeno. Bien, y con esto tenemos terminado el ejercicio de formulación y nomenclatura de óxidos y nos vemos en el siguiente vídeo.